que visita un museo, cualquiera que visita un edificio o un monumento histórico o visita una zona arqueológica, es evidente que lo que está buscando es historia. Aquí el tema es que hemos convocado una mesa de cronistas de diferentes ciudades del país para preguntarles cuál es su visión sobre el trabajo que ellos hacen y las vinculaciones que podría tener con la actividad turística. Hoy en la mañana hablábamos de la posibilidad de construir una imagen turística en torno a un concepto sociológico como es el mestizaje, y es obvio que en esta época en que los turistas no solamente buscan experiencias, sino que buscan ir al fondo y conocer la esencia de las comunidades, pues la historia de cada comunidad se convierte en un tema importante. Me acompañan en el panel el licenciado Julio Zamora Batis, que tiene una dilatada experiencia en estos temas, ya que aparte de haber sido embajador de México en algunas naciones, durante más de 12 años fue presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Julio, gracias por estar aquí. Y a su izquierda se encuentran tres colegas míos, José Manuel Alcocer, cronista de Campeche, de la ciudad de Campeche, Carlos. El arquitecto Carlos Cosgaya, que es integrante del Consejo de la Crónica de Valladolid, aparte es vicepresidente de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanos y presidente electo de esa agrupación, de manera que dentro de 2 meses va a ser el presidente de los cronistas de México. Bienvenido, Carlos. Y al final, Miguel Ángel Muñoz, que es cronista de la ciudad de San Cristóbal Las Casas. Pero aparte de eso, es presidente de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal Las Casas, así que él es el responsable de lo que decían en la mesa anterior, de que haya unos gentíos en San Cristóbal que no se puede ni caminar. Bien, pues en ese orden les voy a pedir que nos hagan una reflexión inicial del tema de la mesa. Bien, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Uno de nuestros grandes humanistas, el escritor Alfonso Reyes, dijo que los historiadores hacen hablar a los papeles y hacen hablar a los objetos. Y pues realmente la misión de los cronistas y la de los historiadores es prácticamente la misma. Es el ámbito y el tiempo el que hace diferente uno. El cronista atiende lo contemporáneo y el historiador siempre se está refiriendo al pasado. Yo creo que el turismo es una gran herramienta para que la gente que visita un lugar y los que viven en otras partes de México y no conocen esos lugares aprendan a disfrutar no solamente la belleza, sino a entender cómo se generó cada uno de esos lugares. Yo creo que hay que darle al turista un módico referente histórico, y módico me refiero a la profundidad y sobre todo al tamaño, para que sepa la importancia que han tenido en la historia las cosas, los lugares y obviamente las personas. Por ejemplo, Tulum fue la primera gran ciudad
de los antiguos habitantes de nuestra patria que vieron los españoles. La vieron desde el mar, se impresionaron de la gran ciudad blanca que veían y luego se perdió totalmente el rastro de dónde estaba esta ciudad y la vinimos a redescubrir pues ya a finales del siglo XIX y en realidad a conocerla hasta el XX. Algo por el estilo sucede, por ejemplo, con Chan Santa Cruz. Chan Santa Cruz es significativa en la historia porque fue la capital de la mayor rebelión indígena que ha habido en México, en todo México y de toda la historia de México. Y sin embargo, no la conocemos como tal. Sabemos que es un pueblo que se llama Carrillo Puerto, que está al ladito de la carretera que va de Tulum a Cancún. Y la apreciación que uno puede hacer del tiempo de visita y de lo que está viendo y de lo que está conociendo se mejora mucho con un par de líneas que dijeran esto. Y así podemos ir viendo lugar por lugar, porque siempre hacen referencia a esto era muy importante en tal fecha, pero ¿cuál fue su significado aparte de ser una gran ciudad? Es importante conocer el papel que juega en la región y en el desarrollo del país entero. Y creo que si mezclamos unas cápsulas de historia con la información que se le da a los turistas, mejora mucho la apreciación y además le damos más interés a su visita y más cultura derivada de ella. Creo que con esto establezco la imagen que yo tengo del tema. Gracias, gracias. No, está bien, pásaselo. Gracias, Julio. José Manuel, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de un programa exitoso en Campeche, que es el de los niños custodios. En 1992, el gobierno federal implementó a nivel nacional un programa que se llama Niños Custodios, que serían guías de turista. El ayuntamiento, ese programa lo retoma el ayuntamiento de Campeche y lo hace propio. Con recursos del ayuntamiento, no del gobierno federal. Y el primer paso fue escoger, o sea, fueron 4 temas fundamentales. Primero, las edades, a quienes se les iba a enseñar. Y seleccionó que serían niños de 5º año, tanto de escuelas primarias, tanto públicas como privadas. El segundo punto fue qué sitios se tenían que enseñar o qué sitios se tenían que escoger. Y obviamente se seleccionó primero el centro histórico de Campeche, algunos edificios importantes, la catedral, algunas iglesias, la Casa 6, la mansión Carvajal, etcétera, etcétera. El tercer punto fue los temas, qué temas iban a enseñar. Y los temas que se seleccionaron fueron historia de Campeche y arquitectura, tradiciones y gastronomía. Y el cuarto tema, ¿quiénes serían los maestros? Se hizo esta reunión fue convocada por el ayuntamiento y los que participan en esta reunión para seleccionar los temas, las edades, etcétera, fue la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, la Dirección de Turismo del Ayuntamiento, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, la Oficina del Cronista, o sea, nosotros, y la Escuela de Turismo. Esto se hizo una selección y nos ha funcionado. El ayuntamiento lo único que da es camisetas, gorras y con 2 meses de anticipación se seleccionan, las escuelas son los que nos envían a los niños, se selecciona, bueno, van a ver algunas fotografías de estos niños, se seleccionan, se les da clases y son los que se van a encargar precisamente de todo el manejo histórico del centro de la ciudad. Algo muy interesante es que muchos de estos niños después se convierten en guías profesionales ya cuando son adultos. Muchos de ellos entran a la Escuela de Turismo de Campeche
y son los que después toman la carrera de turismo y son pues los guías profesionales que tenemos en Campeche, certificados por la Secretaría de Turismo Nacional y certificados por la Secretaría de Turismo Estatal. No se les paga ni un peso. Lo único que nosotros pedimos o que pide el ayuntamiento es que a las personas a las cuales se les atienda les envíen después, pues no sé, una carta de felicitación, una tarjeta, etcétera, etcétera, y esto los motiva mucho a estos niños. Esto nos ha funcionado perfectamente bien. Bueno, los periodos en los cuales trabajan ellos son los dos periodos que son en verano y en diciembre, que son las temporadas altas que tiene la ciudad. Y esto se incrementó más cuando en el 1999 la ciudad de San Francisco de Campeche es nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces esto incrementa mucho más y llama mucho más la atención a los niños, y muchos quisieron tomarlo, solamente que ahora se hace una selección, no nosotros, sino es la escuela que nos los envía, los que seleccionan a los niños que pueden participar. Y en el 2013 se hace una aportación nueva que va a ser precisamente con las comunidades indígenas cercanas al centro ceremonial de Esná. Son ellos los que tomamos nosotros y los enseñamos. Acá están yendo a Esná, por ejemplo. Los enseñamos primero, o se enseñan por gente de Lina sobre la cultura maya. Muchos de ellos son mayablantes, entonces muchos de ellos incluso a sus propias comunidades les dan el recorrido en maya, y ha funcionado muy muy bien. Los niños de estas comunidades como Usasilesná, Quesalesná, etcétera, etcétera, este es el centro ceremonial de Esná, son los guías. Entonces tenemos dos tipos de guías, de niños custodios, los niños de las comunidades y los niños, de la ciudad, que son los que se encargan. A esos niños de las comunidades también los hemos integrado y los hemos llevado a Campeche, y ahí obviamente se les da también instrucción, se les enseña también sobre la historia de Campeche para que tengan ellos una visión general. Son materias didácticas, se les está entregando sus uniformes, que es lo único que se les da. Generalmente son muy didáctico, muy didáctico. Se les enseña lo esencial, se les enseña la historia, la arquitectura. Este es Chaufet, el de que está de azul, que fueron los niños que lo guiaron en Esná. Y nos ha funcionado muy bien. Es un programa muy exitoso que tiene el ayuntamiento y que año con año se les da su nombramiento oficial, y el nombramiento lo da el alcalde. Hay una ceremonia especial en el ayuntamiento en la cual los niños reciben su diploma, en la cual se les está nombrando niños custodios, obviamente después de haber sido, se les haya enseñado toda la historia. Ahora, ¿cuál es el objetivo fundamental de esto? Bueno, que tengan una identidad con Campeche, que reconozcan y que conozcan la historia de Campeche, que conozcan la importancia que tiene, que conozcan el motivo por el cual fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, la preservación, el cuidado, no solamente de la ciudad, sino también de las zonas arqueológicas, que como ustedes saben, nosotros tenemos muchísimas en Campeche. Calakmul, bueno, ahorita es la joya de la corona, pero tenemos Esná, tenemos Becán, tenemos Chicaná, tenemos Xixpujil, tenemos Jopchop, tenemos Santa Rosa y Xtampac. O sea, hay una enorme Jaina, por ejemplo, que la van a abrir, no sé si el próximo año ya la van a abrir al público. Entonces, tenemos nosotros, este es un programa en el cual nosotros combinamos la historia con el turismo, y que ha sido exitoso, y además los maestros que le dan son maestros, en el caso de antropología, del mundo maya, son gente especializada de Lina, y son también historiadores profesionales los que se encargan de darle todo un proceso de conocimientos a la historia de Campeche y de las zonas arqueológicas. Muchas gracias.
Arquitecto, por favor. Sí, muchas gracias, Fernando. Pues muy buenas tardes. A mí me gusta empezar cuando hablo de patrimonio diciendo una frase de Octavio Paz, quien decía que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Y sin duda, si hablamos de turismo cultural, uno de los primeros atractivos que capta la atención de la gente es el patrimonio edificado, o sea, el paisaje urbano, los vestigios, ya sea arqueológicos, arquitectónicos, de diferentes periodos. Pero en el turismo cultural es importante vincular la parte intangible, o sea, no se puede separar la parte tangible que es tal vez el patrimonio arquitectónico edificado de su origen con el patrimonio natural, que es lo que explica por qué se estableció esa fundación en ese sitio, por un cenote, por un río, por un lago, por las playas, por las minas, por portuario, por estrategia militar, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, sin su valor intangible de que es de cada uno de los inmuebles o de la misma ciudad en general, ¿sí? Entonces, en el caso de Valladolid, es una ciudad que fue impactada en los años 70 con el éxito que tuvo Cancún. Y empezaron a llegar los autobuses para Cancún. En los años ya había salido la publicidad de que Cancún era exitoso y era una ciudad nueva de sol y playa. Y pasaban para Cancún por Valladolid a paso obligado y no encontraban nada, instalaciones en Cancún adecuadas. Se regresaban a Valladolid, que era el punto más civilizado de la zona, y ahí pernoctaban. Y eso generó una idea equivocada de que, al igual que con Cancún, Valladolid se iba a ir para arriba turísticamente. Esto no fue así. Apenas Cancún empezó a abrir sus primeros hoteles, obviamente todos esos que incluso demolieron algunas construcciones coloniales, pues se vino para abajo el mercado y se volvió un turismo de agentes de viajes, más bien hospedaje para agentes de viajes, vendedores, etcétera, y turismo más o menos que buscaba la aventura. Sin embargo, básicamente en los años 90 tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección de Desarrollo Urbano, y ahí es donde precisamente comprendí que si queríamos llevar a Valladolid a ser realmente un destino de pernocta y no solo un lugar de paso para Cancún o de Cancún para Chichén, había que hacer la puesta en valor de nuestro patrimonio en primer lugar. Y entonces ahí tenemos el primer trabajo, que es el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, que básicamente yo participé en la coordinación como arquitecto de este trabajo, pero también algo que me llamó mucho la atención desde que empezamos a hacer estos inventarios de identificación, catalogación, etcétera, es que no podíamos apreciar un inmueble sin su valor intangible, sin la parte de que para qué sirvió, qué sucedió ahí, etcétera, etcétera. O sea, ajustar una bibliografía. Fue mi primera participación en la historia. Yo era arquitecto, estaba dedicado a trabajar en urbanismo y arquitectura, y esto me introdujo a la historia, incluso me derivó a la genealogía y a otros ámbitos de la investigación para poder determinar, bueno, esta casa la vivieron tantas personas, tantas familias en diferentes épocas, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los eventos, y bueno, eso fue ir dándole una puesta en valor, hasta que básicamente en el 96 conseguimos ingresarlo a un primer programa de rescate de imagen urbana y bueno, del deterioro que tenía la ciudad con publicidad, con colores, con elementos ornamentales perdidos. La ciudad se transformó. Y algo que también veíamos, que cuando empezó a llegar el turismo ya decidido a pernoctar en Valladolid, que por lo general era el turismo europeo, era que buscaban actividades culturales. No solo era llegar al lugar, disfrutar de la arquitectura, sino que también necesitaban conocer la historia viva de la ciudad, la crónica viva. Y uno de los eventos más simbólicos de Valladolid es este que estamos viendo ahorita en la pantalla, que es la recreación de la primera chispa de la Revolución Social Mexicana, que decimos que Valladolid fue cuna de este movimiento, y que bueno, se inicia haciendo un guión
entrevistando a los descendientes de los participantes. El mismo ejército participó con los archivos, y quiero decirles que el ejército ha reclamado siempre ser parte de este evento. Ellos son los que participan como militares, el batallón que tenemos en Valladolid, participan como militares, y los estudiantes de algunas universidades son los que participan como los campesinos sublevados. Entonces, se ha vuelto todo un evento importante en la región, en el que cada 4 de junio incluso Valladolid se convierte en la capital del estado de Yucatán. Ahí se trasladan los 3 poderes, sesionan en Valladolid y se hace el simulacro de la primera chispa de la Revolución Social Mexicana. Esto es involucrar a la historia, a la crónica viva, con el turismo e incluso a la sociedad misma, porque quiero decirles que algo que ha surgido de este evento es el hecho de que los descendientes de muchos de los que participaron en este evento han reclamado, mi abuelo, tengo aquí la credencial donde se le hizo un reconocimiento que participó en el levantamiento o tal cosa, y van las familias de los descendientes al simulacro cada año, ¿sí? Y bueno, ha sido realmente muy, muy exitoso. Lo único malo que tenemos ahora es que a raíz de que nos convertimos en pueblo mágico, como vemos en la imagen de allá en 2012, bueno, bien, entró el gobierno del estado y bueno, se controlaron la parte de la producción de la escenografía y de la recreación, y ya lo convirtieron en algo que realmente está muy lejos de ser lo que fue originalmente. Pero bueno, este año precisamente me dieron la oportunidad de involucrarme. Pues obviamente estuve publicando que deberíamos de volver al origen, que deberíamos reconocer a muchos más personajes que estuvieron involucrados en ello, y por primera vez, bueno, en mucho tiempo me permitieron participar en este simulacro y leer algunos eventos y pasajes de ese periodo. Otro de los puntos importantes en los que nos hemos involucrado el Consejo de la Crónica en Valladolid es en esto, de que creamos una Fundación Convento San Bernardino. Nos dimos cuenta que teníamos una joya del siglo XVI en cuanto a su arquitectura y su patrimonio natural, porque se estableció encima de un cenote, y incluso dentro del cenote se encontraron armas nuevas y repuestos de los combatientes de la Guerra de Castas. Valladolid fue escenario de la Guerra de Castas. Hicimos un museo y después promovimos un videomapping en el cual nosotros participamos en el guión, los del Consejo de la Crónica. Fue una lucha constante con los diseñadores, porque bueno, normalmente el gobierno del estado pues, lo financió a través de Sectur, pero nosotros queríamos que fuera muy fidedigna la información histórica que se promovía y que las imágenes realmente reflejaran lo que se estaba contando. Y bueno, obviamente se va mezclando desde la parte artesanal, la parte prehispánica, la parte histórica, hasta el México contemporáneo o la entrada del ferrocarril a Valladolid a principios del siglo XX. Y ha sido todo un éxito. Es un evento gratuito en donde la gente que llega a Valladolid puede escuchar la historia de la ciudad, creada en 20 minutos en español y 20 minutos en inglés. Y de igual manera nosotros habíamos tenido ese programa de los niños custodios, de los cuales desafortunadamente en Valladolid no continuó. En Valladolid básicamente se formaron algunos, de los cuales uno incluso llegó a ser director de turismo, de haber salido de ese grupo de niños que se involucró demasiado con el convento. Cada vez que yo daba una conferencia, daba información sobre esto, él me pedía la información, y estudió turismo y acabó siendo director de turismo, y bueno, hizo varios proyectos como las noches de San Bernardino, en donde se recrea la toma del convento en la Guerra de Castas, y el público, como era de la recreación del 4 de junio, que corría detrás del ejército o corría detrás de los sublevados, de la misma manera sucede en el convento. Uno puede correr detrás del ejército o correr detrás de los mayas rebeldes. De igual manera, recientemente trabajamos en el diseño de esta app o aplicación que es Redescubre Valladolid. El Patronato Cultura Yucatán pues tiene intereses en Valladolid, en Balán, Valladolid, tiene administración de varios puntos allá, y bueno, tiene el centro artesanal, y bueno, obviamente se dio cuenta de la necesidad de que, aparte de que tenemos guías de turistas, entrar a la nueva tecnología, ¿no? Y bueno, hoy en día incluso el INAH
está promoviendo un foro para septiembre sobre el patrimonio cultural y las nuevas tecnologías, que habló un poco de ello Gloria Guevara el día de ayer, ¿no? Y bueno, esta abre a Valladolid un poco en ese mercado, en donde la gente puede solo meter la palabra redescubre o redescubre Valladolid, puede entrar a la app y ahí vemos el menú, de seleccionar idioma, mapa, lugares de interés, rutas, y ahí vemos ya el despliegue del menú, en donde cada uno están los sitios de interés más relevantes, entre los cuales pues obviamente participamos el Consejo de Cronistas con darles toda la historia veraz y oportuna y adecuada, ¿no? Y bueno, actualmente estamos trabajando en este proyecto que se llama, va a llamar Valladolid Travel, que es un muchacho que trabajó en Google y ahora se independizó y está vendiendo esta idea. Y a través de Pueblos Mágicos conseguimos los recursos para posicionar a Valladolid en Google, a través de este proyecto que él tiene. Este es el caso de Izamal, no muestro Valladolid porque todavía estamos trabajando con él, pero esto es una manera de mostrarles cómo de alguna forma hemos trabajado en la historia para implementarla en el turismo, y que todo lo que visitaban y atraía de Valladolid, que era su patrimonio intangible, tenga una razón de ser, ¿no? O sea, la gente entienda la importancia de la ciudad, porque los guías de turistas de Cancún los llevaban y los dejaban caminar nada más en la ciudad sin darles ninguna información. A raíz de que los mismos guías empezaron a tomar cursos con nosotros y se sorprendieron con la historia de Valladolid, pues obviamente ellos mismos empezaron a promover toda esta información histórica. Y bueno, también he incursionado en un proyecto de corte histórico en el turismo, buscando su posicionamiento como producto turístico, en el caso de Quintana Roo, que es las rutas marítimas mayas, en las cuales trabajé varios años de investigación en este tema. Hice un inventario de los diferentes vestigios arqueológicos de Cancún y logré que sea inscrito en la lista indicativa de Patrimonio Mundial, y básicamente solo le falta al mar el expediente para ser decretado Patrimonio de la Humanidad, y nos llevaría al turismo náutico. Y ahora tenemos el Gran Libro de Yucatán, en el que trabajamos todos los cronistas de Yucatán, ¿sí? Todos absolutamente, los 106 municipios convocaron a sus cronistas, hicimos cada uno un espacio de su comunidad, de su población, y obviamente es un documento importantísimo para planear itinerarios culturales, obviamente como fuente de información histórica, pero también, por mencionar atractivos, ferias, festividades, etcétera, puede servir como planeación para rutas turísticas. Muchas gracias. Miguel, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor Martí, por la invitación al Foro Nacional de Turismo y Cultura. Yo traigo una aplicación de la crónica a la iniciativa privada. Es un proyecto personal que hace varios años me hizo ganar el Premio Estatal de la Juventud en Chiapas y que poco a poco lo estamos desarrollando para hacerlo real. Si bien muchas cosas de las que voy a presentar todavía están en un proceso, la parte más compleja ya está realizada. Y es esto de generar experiencias. Cuando hablamos de turismo siempre hablamos de generación de experiencias, pero nunca hemos entendido exactamente cómo llevar una experiencia. Una experiencia puede ser inclusive de cuando uno baja al aeropuerto y no encuentra la maleta, ahí empezó una experiencia turística. Pero tenemos que generar experiencias turísticas para un consumidor específico, pero experiencias que puedan trascender más allá de un recuerdo. Y bueno, lo que estamos nosotros tratando de hacer es generar experiencias desde la parte de la hotelería, ¿no? En mi caso, aparte de historiador, soy presidente de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal y he ido comprendiendo un poquito toda esta relación que debe de existir, porque es muy importante. No podemos vender un destino si no lo conocemos. Ese es el primer punto por el cual tenemos que avanzar. Muchas veces queremos vender el destino en vez por fotografías, por buenas frases, y la gente local no conoce el producto, no sabe dónde vive, o llegó a vivir ahí porque el clima le gustó, porque tenía mar, porque los edificios eran bonitos, pero no conocemos cuándo se fundó la ciudad. Inclusive como mexicanos muchas veces ni siquiera sabemos qué significa la palabra México, pero no nos sentimos y muchas veces no podemos explicar ni siquiera en dónde estamos parados a una persona que nos pregunta. Entonces, la idea de esto es
generar o sumergir a los visitantes desde la parte del hospedaje, desde la parte del descanso, donde muchas veces puede tener el tiempo suficiente para reflexionar, darle el conocimiento y las herramientas necesarias para que cuando salga, si no encuentra la información suficiente en bitácoras, en libros, en placas, en la ciudad, al menos pueda tener un referente de lo que implica el lugar que está visitando. Particularmente yo voy a tratar esta combinación, y ayer con la doctora Gloria me llamó mucho la atención porque mucho de lo que yo traía en mente o para presentar hoy fue lo que comentaba ella, ¿no? Primero, la tecnología. Soy, aparte de historiador, soy ingeniero en sistemas. La tecnología es muy importante hoy en día. Todo está relacionándose cada vez más a tecnologías móviles. Los millennials están moviéndose en cuestiones virtuales. Ya traer una computadora muchas veces se complica. Están ya los smartphones, los iWatch, y estamos evolucionando a nanotecnología que en un corto plazo, bueno, va a generar experiencias turísticas inimaginables, porque todavía yo creo que no tenemos una noción de lo que es esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos tecnología, cuando tenemos historia, particularmente yo he trabajado desde el 2007 con dos asociaciones muy importantes, National Geographic con sede en España y con el History Channel a través de Cazadores de Tesoros con Charles Codul, que es el coproductor. Y bueno, con ellos establecimos este proyecto que es el que les voy a presentar. Este proyecto nació en el 2008 y surgió como esta idea de preservar, difundir y conservar dos elementos importantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, de la cual yo pertenezco. Primero era la historia de San Cristóbal. Éramos una ciudad que iba a cumplir en ese entonces 483 años de historia y no teníamos un museo de la ciudad. Curiosamente teníamos museo de todo, del jade, del cacao, del ámbar, de textiles, etcétera, etcétera, pero nadie se había puesto a preguntar un museo de historia de la ciudad después de 483 años, siendo la 10ª ciudad más antigua del país, pues era bastante penoso. Entonces, la idea fue primero realizar un museo de historia, y fue tan grande el proyecto que tuvimos que dividirlo en una primera etapa en 2 salas, y la segunda era Chiapas étnico, para hacer el acomodo de textiles y darle una valoración al textil no como prenda indumentaria, sino más bien como una resistencia religiosa que plasma en un código nuevo toda la cosmología mayense que ya no podía ser interpretada por los frailes que conocían y dominaban perfectamente los códices a través de todas estas transcripciones que ellos hicieron. Es decir, los textiles, que los vemos muchas veces como ropa o como combinaciones de colores estéticas, más bien son hojas de la Biblia, del Popol Vuh, que plasman en trozos la cosmología que intentaron hacer de resistencia a los mayas, tratando de resguardar su cosmología ante la evangelización obligada que tuvieron, ¿no? Es por eso que vamos a encontrar inclusive que los textiles nunca tienen el mismo color, porque estaban diferenciados por una cuestión dominica para poderlos identificar por lenguas. Simplemente en Chiapas tenemos 12 lenguas, entonces ninguna etnia tenía los mismos colores. Por eso hay variaciones de colores, y los textiles también tienen diferentes bordados porque tienen diferentes pasajes del Popol Vuh. A partir de estos dos conceptos arrancamos un hotel temático. Este hotel ya existía, actualmente tiene 20 años. A mí me tocó intervenir en este proyecto en el 2009 y arrancamos, en el 2012, y arrancamos buscando colecciones de textiles. Fue muy interesante, fue un proceso muy arduo, trabajamos 18 meses en este proyecto, más de 1,500 personas estuvieron colaborando con nosotros. El doctor Jan de Vos, seguramente algunos han escuchado de él, fue mi maestro prácticamente durante todo este recorrido hasta que falleció precisamente en ese año cuando estábamos terminando el museo. Y este museo actualmente alberga 1,350 piezas de textiles chiapanecos. El 90% de lo que existe en este hotel museo ya no existe, y tenemos piezas que, bueno, son únicas en el mundo. Tenemos 3 piezas particularmente que somos el único lugar que se resguardan en el mundo. Son 2 trajes de novia de Sinacantán, aunque muchas veces hay nuevos. Los originales tenemos logramos conseguir una pareja y un traje de Lacandón de 1925. ¿Por qué los textiles son difíciles? Porque la gente cuando se muere los quema, entonces van desapareciéndose, y las mejores prendas son enterradas con el difunto. Entonces toda esta parte del textil ha desaparecido a tal grado que hoy nada más nos queda el 10% de lo que tenemos exhibido todavía entre las comunidades indígenas. Al momento de meter textiles,
tuvimos que generar la experiencia porque no era solo llenar de textiles un hotel y cambiamos toda la nomenclatura de los letreros. En lugar de que dijera baño, la primera palabra que debía aparecer hasta arriba era Yabil Sanel Cabinel, ¿no? Que en lengua tzotzil de la zona de San Cristóbal significa baño, luego en español y luego en inglés. Cambiamos toda la señalética, inclusive la de seguridad. Empezamos a trabajar con limpias para los turistas conforme iban llegando al hotel, empezar a brindar un poco el posh, explicarles que todos los trabajadores tenían un concepto lingüístico y empezamos a generar trabajo para la gente de las comunidades indígenas porque se identificaban con el hotel. A tal grado que, curiosamente, muchos de los visitantes que llegan a este hotel no son huéspedes, es gente de las comunidades que llega a tomarse fotos con los trajes que usaron sus abuelos porque ya no tuvieron la oportunidad de portarlos. Es algo muy interesante y es uno de los museos más visitados. Actualmente es la colección más grande abierta al público en el país de textiles chiapanecos, que está en exhibición completa y tiene una curiosa colección de máscaras, alrededor de 35 máscaras originarias de Chiapas todas, y prácticamente la gran mayoría pues están en desuso, precisamente por esta cuestión de la globalización y adaptación a nuevas tendencias mundiales, en donde la gente pues prefiere ir al cine en lugar de estar haciendo una danza de Calalá, por ejemplo. Esta fue una muy buena idea y de ahí surgió este otro proyecto que es un hotel museo. Y la diferencia entre un hotel temático y un hotel museo siempre genera conflicto porque la gran mayoría entra a los dos hoteles y dice pues es exactamente lo mismo. Pero no es lo mismo tener un hotel y ponerle objetos y hacerlo temático a tener primero un museo y luego hacerlo un hotel, que eso es diferente. Entonces, este proyecto arrancó, todavía está en culminación, pretendemos terminarlo para el 2020 al 100%, pero es un proyecto que arrancó como un museo de historia de San Cristóbal. El doctor Jan de Vos estaba muy preocupado en ese entonces por tratar de mostrar la historia de San Cristóbal e iniciamos esto que fue un sueño cuando me dijeron que tenía posibilidades de realizarlo, la verdad es que no se dudó y logramos hacer una sala museográfica bastante grande. En esta sala museográfica lo que se logró fue el trabajo colaborativo de toda la población de San Cristóbal. Fue muy curioso porque lanzamos una convocatoria y llegó cantidad de gente a entregarnos piezas. Yo tengo esto era de mi abuelo, este era de mi tío. Hicimos un museo colaborativo que hoy en día es el único museo gratuito, privado, en Chiapas histórico, ¿no? Que eso es algo muy interesante. Logramos hacer piezas fabulosas, agradecerle siempre que hablo del museo, es agradecerle particularmente a National Geographic y a History Channel por el gran trabajo y sobre todo por la aportación de las piezas, la curaduría con la museografía y al doctor Jan de Vos, que también en paz descanse, que fue realmente el motor para hacer esto. En este museo lo que arrancamos, aparte de brindar servicios de calidad, fue buscar piezas diferentes. Los museos siempre son acartonados, con mucho texto, la gente se duerme y más si es de historia, vámonos porque esto está aburridísimo. Y tratamos de llevar la historia diferente, mostrar la historia de la ciudad a través de la primera bicicleta, el primer partido de fútbol, la primera persona que llegó con un tatuaje, la primera televisión que llegó a la ciudad, la primera radio, mostrar cosas que la gente seguramente hoy ve como común, pero que en ese entonces no se imaginarían cómo llegó un carro empujado por 20 personas porque no había carretera a 10 kilómetros por hora y la gente se espantaba porque iba muy rápido, por ejemplo, ¿no? Empezamos a buscar objetos y cosas que tuvieran esta simbiosis y logramos obtener esto que son los billetes del Banco de Chiapas. Hoy en día en el país solo hay dos museos que exhiben los billetes del Banco de Chiapas. El primero es el Museo Soumaya de don Carlos Slim y el segundo es precisamente este hotel, museo hotel, que tiene los dos billetes del Banco de Chiapas que son rarísimos. Si hay gente aquí que le guste la numismática sabrá que estas piezas son prácticamente imposibles de conseguir y empezamos consiguiendo piezas como estas. Tenemos el primer telégrafo de la ciudad, el primer aparato con el que se sonorizó música para la primera película. Empezamos a conseguir diferentes objetos y hace 2 años, en el 2016, tuve la fortuna de ser el fotógrafo oficial de Vaticano en Chiapas para el Papa Francisco. Y le platicamos al Papa sobre lo que estábamos haciendo, aunque era iniciativa privada, y bueno, logramos que nos dejara toda su ornamentación. Tenemos el solideo, el misal, todas las prendas de indumentaria que usó el Papa, están exhibidos en el hotel, y todos los regalos que le dio a los funcionarios, a Peña Nieto, gobernadores, políticos, las medallas, los rosarios, todo está en exhibición.
se trató de alguna manera de que fuera parte de la historia de San Cristóbal y que fuera de acceso para toda la población. El hecho que esté inmerso en un hotel nos permite generar de alguna manera un punto de equilibrio económico para que el museo siga funcionando, pero el museo es gratuito. Ambos museos no se paga por entrar, porque es una aportación cultural que estamos haciendo como iniciativa privada, pero le estamos cambiando un poco el contexto de lo que debe ser un hotel, o un hotel que se hace llamar museo por tener objetos antiguos. Acá tenemos un trabajo de museografía de prácticamente 10 años, respaldados por, desde mi punto de vista, las dos organizaciones internacionales más importantes que existen en el ramo histórico. Aparte, ¿qué estamos trabajando? Virtual Guides se llaman este proyectito. Si se dan cuenta, ese muñequito se llama Don Diego de Mazariegos, es el fundador de la ciudad, y va a ser un proyecto que va a permitir a los que se hospeden en el hotel tener una clave de acceso a internet y poder de alguna manera disfrutar de un guía virtual, que si bien va a existir en una tableta o en un teléfono, va a estar en tiempo real mostrándoles por dónde se tiene que caminar. A través de un smartphone se va a poder acceder a esto, con tecnología 4G se puede acceder en cualquier parte de la ciudad, es exclusivamente para huéspedes, pero va a ir relacionando todo con lo que se ve en el hotel, para que la gente cuando regrese al hotel tenga curiosidad por conocer el espacio del hotel donde está esa pieza que seguramente Mazariegos la presentó en alguna parte de la ciudad. Y en la parte de los textiles tuvimos que sacar un muñequito maya, y ahí sale Ajbek, que significa guía. Ajbek, en la parte de abajo ya se ve a colores, la primera parte era un promo que se hizo, y Ajbek trae la misma idea, pero ese únicamente dentro del hotel. Lo que va a hacer Ajbek es hacer un recorrido por el hotel explicando los textiles, qué significan los textiles, las máscaras, y en el tercer piso del hotel hay una proyección como un planetario, en donde Ajbek muestra la relación que tenían los mayas con las estrellas errantes y la gente pueda comprender a fondo la cosmología maya. Si se dan cuenta, estamos trabajando con un concepto muy integral, porque eso genera una experiencia que va más allá del descanso, porque un hotel no debe verse como un lugar económico para dormir, cenar, comer y descansar y ver el techo la mayor parte del tiempo o la televisión. La idea es que la gente tenga en el espacio donde descansa todo un cúmulo de conocimientos que le permitan de alguna manera al otro día salir inspirado y conocer más la ciudad, en lugar de estar buscando dónde comprar artesanías y dedicarle todo el tiempo a llevarse un montón de chácharas y decir, pues nada más compré chácharas porque no conocí la ciudad. Pero bueno, el último punto es Virtual Reality Touch, que va a ir de la mano. La idea es prestarles a guías de turistas, a huéspedes y sobre todo a agencias de viajes la posibilidad de conocer el hotel interactuando con Virtual Globes y con estos lentes tridimensionales de realidad virtual que todo el mundo conoce, y así puede experimentar y tocar algunos objetos dentro del hotel, obviamente de manera virtual, y puede interactuar, porque no todos podemos hacer un viaje en ese momento, pero sí podemos incentivar a que la gente se motive a conocer el proyecto. Estas últimas 3 partes son importantes, pero van para el 2019. Por último, algo que sí es muy importante en la parte de turismo, cuando queremos hablar de iniciativa privada, hablamos de hoteles y de toda esta parte histórica, es ser excelentes. Hemos logrado con los hoteles pues tener un reconocimiento marca Chiapas, que es el máximo distintivo que tiene el gobierno del estado para la iniciativa privada en el área de turismo, distintivo M, el H. Hicimos algo que era muy interesante, que es el Pacto Mundial con la ONU, que es, somos de las pocas empresas en Chiapas, en México hay varias que están trabajando con estos 7 puntos, y que incluye inclusive derechos humanos para los trabajadores, que es algo que muchas veces no se toca. Estamos en cambio ambiental, y ahorita estamos trabajando en el distintivo S, que estamos haciendo un programa integral, porque no solo se trata de traer gente con una experiencia turística histórica en un lugar adecuado, sino también preservar el medio ambiente. Tenemos nosotros el lavado de blancos, por ejemplo, la empresa trabaja con tecnología inteligente, todo se monitorea por computadora. Tenemos captación de agua pluvial, y esa agua pluvial sirve para regar el jardín y para las tazas de baño exclusivamente. Tenemos 64,000 litros de captación de agua pluvial, que nos permite tener un punto de equilibrio y ir trabajando en rescatar, porque siempre hemos dicho nosotros como iniciativa privada, o bueno, al menos particularmente la Asociación de Hoteles, hemos manejado eso. De nada sirve hablar de historia, hablar de turismo, hablar de bellezas, de carreteras de 4 carriles si no tenemos agua. Es muy importante cuidar el medio ambiente, tanto en la parte ecológica,
y de flora, fauna, porque no solo nos tenemos que limitar a cuidar el árbol que tenemos enfrente, a cuidar nuestro jardín. Creo que hay un gran trabajo y bueno, este es un proyecto muy integral, ya de aplicación concreta, que termina, se consolida prácticamente el próximo año. Terminamos ya los últimos procesos que estaban pendientes después de casi 10 años de trabajo. Y bueno, es como la crónica se pudo llevar a la iniciativa privada, porque muchas veces vemos a la crónica únicamente en un libro, ¿no? O en una fotografía o en una página de internet, y esto es ya un ejemplo tangible de que no está peleado nada, al contrario, entre más multidisciplinarios podamos ser, podamos generar productos de mayor calidad. Creo que ya esta es la última. Bueno, esas eran mis redes sociales por si alguien tenía algo de contacto. Pues se ve que en San Cristóbal se hicieron la tarea. Y ese concepto del hotel museo es muy interesante. Hay muchos hoteles que tienen esa categoría porque son edificios históricos, pero en este caso es un hotel normal, vamos a decir, ¿no? Que lo están tratando de convertir en un museo y parece que están teniendo éxito, ¿no? Bueno, pues ahí tienen algunas de las maneras en donde el turismo y la historia se fusionan de una manera novedosa. Me llamó especialmente la atención lo de José Manuel y estos niños custodios de la historia que después se convierten en guías de turistas, porque todos los turistas sabemos que la historia que nos venden no es siempre la precisa, no es siempre la adecuada y muchas veces está equivocada. Pero aquí yo voy a ser el abogado del diablo y te voy a preguntar, José Manuel, y les ruego que seamos más o menos breves en las respuestas porque para que podamos tener un diálogo más o menos largo. ¿Qué tan importante es ser preciso en la historia? Porque pues, la mayor parte de las cosas que te dicen cuando vas a ver una ruina o algo así, exactamente en media hora ya se te olvidaron. Entonces, ¿calidad o cantidad? Sería la pregunta. Bueno, nosotros tratamos de no llenarlos de fechas, de datos, sino ser lo más objetivo, sin variar. O sea, sin cambiar el proceso de la historia, ¿no? Además hay que pensar que son niños entre, no sé, 8 años, 10 años, en la cual no los podemos nosotros atiborrar de conocimientos metodológicos o bibliográficos, etcétera. No, tratamos de hacer una especie como de resumen ágil, en la cual tratamos de concentrar lo más importante, por ejemplo, la descripción de la catedral, ¿no? O sea, no nos vamos quién la hizo, el arquitecto que la hizo, sino sencillamente explicar la importancia que tiene como la iglesia más importante de la ciudad, cuáles son los elementos muy someros de la arquitectura, quiénes son los personajes que se encuentran al frente, y la descripción que es en cruz latina, etcétera, etcétera, y llevarlos a un museíto que está junto, que es un museo que la iglesia ha hecho, en donde se encuentran piezas extraordinarias del arte religioso, y con eso terminamos. O sea, no precisamente vamos a atiborrar, que a veces es muy aburrido, ¿no? O sea, que lo hizo en tal fecha, etcétera, etcétera, que eso, como hemos comentado, aburre la historia, ¿no? O sea, yo creo que la historia siempre hay que hacerla un poquito más ágil, y es lo que tratamos de hacer. En el caso de SNA, hablamos de los aspectos físicos de los mayas, hablamos de qué estilo arquitectónico es SNA, cómo está compuesta el edificio de los 5 pisos, cuáles son los edificios más importantes. Hablamos un poquito de la cosmología, hablamos un poquito de la religión, pero sin atiborrar. Sí, a veces los turistas hacen preguntas, bueno, no hacen preguntas tan elevadas, pues están viendo que son niños, pero yo creo que ha gustado por el simple hecho de que son niños, de que son niños que están aprendiendo su historia y que se están identificando con el medio ambiente. En el caso de SNA se habla del medio ambiente, de la protección obviamente del monumento, la protección de la fauna, la protección de la flora, etcétera, etcétera,
Y se está intentando, aunque eso ya no me corresponde ni a la oficina del cronista ni a la Secretaría de Turismo, en pláticas que he tenido con el secretario, están intentando de llevar este programa a la zona de Calakmul, que es una zona importante maya, la joya, ahora sí, arquitectónica de Campeche, igual con ciertas comunidades cercanas, y van a ver cómo funciona. En ESNA ha funcionado, entonces, pero insisto, sin atiborrar y sin cambiar la historia, eso sí. O sea, una de las cuestiones que nosotros vigilamos en el caso de nosotros de la oficina es de que no se desvirtúe la historia, ¿no? Sin cambiarla. Sin cambiarla. Y además, bueno, Campeche pues fue una ciudad que sufrió los ataques piratas durante toda la colonia, ¿no? Bueno, eso también lo mencionamos, ¿no? O sea, todos saben que Campeche es una ciudad amurallada, o sea, precisamente por los ataques constantes. Generalmente del ataque que más se habla, y eso fue, bueno, yo lo planteé, es la de Pata de Palo y Diego el Mulato, y la de Lorencillo, ¿no? O sea, claro, son las que todavía quedan en el recuerdo todavía, y entonces un poquito hablamos de eso, ¿no? vale un poco novelar. ¿Vale? Yo les quiero decir que José Manuel dirige una de las oficinas de cronistas más importantes de todo el país. Tiene como 20 gentes en la oficina del cronista, 20 gentes trabajando. Ha logrado convencer al gobierno de la ciudad y al gobierno del estado de la importancia de rescatar la historia. Publican varios libros, media docena de libros al año sobre historia de Campeche. Sí, bueno, eso sí hemos tenido la oportunidad de que el ayuntamiento, los diferentes ayuntamientos han apoyado a la oficina, bueno, a mi oficina, y trabajamos nosotros en conjunto con todas las asociaciones culturales de la ciudad. Cualquier cambio que se dé, generalmente siempre me llaman para pedir opinión, incluso hasta el ejército iba a construir una murallita ya dentro de sus oficinas que están a la afuera de la ciudad, y me llaman para preguntar si estaba correcto. O sea, la oficina del cronista en la ciudad de Campeche es una oficina con recursos, es una oficina con infraestructura, y es una oficina en la cual todas las secretarías, turismo, cultura, nos llaman para apoyarlos, ya sea para libros, para publicaciones, si viene gente extranjera, si viene, bueno, ahorita que iba a ir el candidato del PRI con su esposa, me pidieron a mí hacer una visita a la esposa del candidato. Entonces, generalmente cuando viene gente importante, recurren a la oficina del cronista. Entonces, sí, como dice Fernando, afortunadamente tenemos una buena relación con los gobiernos municipales y estatales, y creo que sí, somos una de las oficinas afortunadas en todo México, bueno, en México, ¿no? Sí, quisiera hacer una última acotación porque lo hacen todo con mucha seriedad, pero ahí en las murallas de Campeche han montado un espectáculo sobre la historia del pirata Lorencillo. Entonces, de repente están ahí los turistas muy a gusto tomándose su copa y salen de las murallas unos personajes disfrazados de época, en donde uno le trata de robar la mujer al otro y finalmente terminan dándose de espadazos, espadachinazos ahí. Pero bueno, es una manera de novelar la historia, de hacerla interesante, de reproducirla, y además pues es una cosa que está coordinada por la oficina del cronista de la ciudad. Bueno, yo siempre he dicho que hay 3 elementos que no se pueden eliminar de Campeche: el mar, los piratas y las murallas. Son los 3 elementos básicos. Sí, y efectivamente, ahorita hay un muchacho muy talentoso que fue alumno mío en la Escuela de Turismo, que ha implementado un programa que incluso lo llevó si no me equivoco, lo llevó aquí a Mazatlán, que es precisamente la historia de Lorencillo. Este muchacho investigó quién era, cómo se casó, etcétera, etcétera, y hace todo un espectáculo que dura media hora. Nosotros le prestamos, el ayuntamiento tiene bajo su cargo 2 de los baluartes,
el Santa Rosa y el San Miguel, y el Santa Rosa no tenía actividad turística. Y él hace el espectáculo muy bien hecho, es un diálogo y una especie de monólogo en la cual participan un grupito de gentes y como una especie de teatro con escenografía y con, bueno, no, la escenografía no, la escenografía es el edificio, con disfrazados de piratas, etcétera, y habla de la historia de Lorencillo, su historia, de dónde es él, por qué es pirata, cómo se convierte en pirata, etcétera, etcétera. Y me pide a mí que yo lo asesore, que yo lea su guión, le hice 2 o 3 correcciones históricas para que no, precisamente para que no se desvirtuara. Y presenta un espectáculo, nos presenta, y la directora de Cultura le dice: te doy el baluarte gratis, no te voy a cobrar, solamente para que lo tengas y lo mantengas activo. Y este muchacho presenta el espectáculo mucho, la gente compra, además él lo vende el espectáculo, cuesta 50 pesos, 60 pesos, algo así. Y es un espectáculo donde estamos aprovechando precisamente los piratas, porque en Campeche los piratas tenemos un equipo de béisbol que se llama los Piratas de Campeche, hay bares que tienen nombres de piratas, o sea, los piratas forman parte de nosotros, ¿no? O sea, nosotros no le tenemos miedo a los piratas, sino ahora le tenemos miedo a los piratas que van a piratear en Campeche, ¿no? Pero sí forma parte el contexto de estos ataques piratas que sufre Campeche prácticamente desde la mitad del siglo XVI hasta 1702 aproximadamente, ¿no? O sea, y hay relatos de los piratas. Bueno, el último, Lorencillo, por ejemplo, quema toda la villa, ¿no? Se va y quema toda la villa, está 54 días, y cuando se va se lleva puertas, ventanas, todo lo que pudo, y después quema toda la villa, ¿no? Y es cuando empiezan a construir las murallas, que es algo interesante. Cuando se terminan las murallas ya no había piratería, o sea, las murallas nunca sirvieron para los piratas, ¿no? Entonces, son esas cosas que, por ejemplo, nosotros a los niños se les enseñan, o sea, no decir mentiras o que atacaban, no. Sí, y nunca atacaron frente al mar, también se los digo. Los piratas nunca llegaron enfrente de Campeche porque el mar es muy bajo. Iban más atrás, venían por la parte de atrás y atacaban a Campeche por la retaguardia. La retaguardia es por eso que las murallas son más altas de la parte de tierra que la parte de mar. La parte de tierra tienen 8 metros de altura y las murallas que quedan de la parte de mar son de 6. Precisamente por eso, porque nunca hubo un ataque frontal en Campeche. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que la gente son lo que nosotros enseñamos a los niños sin desvirtuar precisamente la esencia de la historia de Campeche. Muy bien, gracias, José Manuel. Gracias. Arquitecto, háblanos un poco del videomapping del convento de San Convento de San Bernardino. Sí, yo creo que esto del videomapping, que es tecnología aplicada a la historia, y aquí aprovecho para felicitar a la secretaria de Turismo de Quintana Roo, a Marisol Vanegas, que empujó ese proyecto del videomapping hasta que lo sacó adelante. Y que fue la llave como se abrió este edificio de Sebastián. Platícanos eso del videomapping. Bueno, pues el videomapping es un recurso que precisamente nosotros considerábamos que podía ser un gran atractivo para Valladolid en general y para el convento en particular, porque en realidad es un inmueble que sirve de telón de fondo para proyectar la historia de la ciudad, que va desde la parte natural del contexto de lo que era la antigua Saquí, después la ciudad prehispánica, la parte colonial, el México independiente y una parte del siglo XX, ¿no? Entonces, fue un reto condensar en 20 minutos todos estos 470 años de historia, que obviamente se trabajó mucho a prueba-error, o sea, se iba metiendo información y de repente la gente es muy visual, más que auditiva, o sea, les gusta, si le impacta la parte visual,
le prestan un poco más de atención al auditivo. A veces solo están viendo la imagen y no realmente no siguen lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, era muy importante que hubiera una congruencia entre el texto y la imagen, y una secuencia además muy precisa. Entonces, de esta forma se estuvo trabajando, igual que la voz, para que fuera clara y concisa, ¿no?, para la población. Así fue la experiencia. ¿Y lo proyectan todas las noches? ¿Es todas las noches que lo proyectan? Sí, bueno, sí son todas las noches. Varía con los horarios de verano, 8 o 9 de la noche, depende de la hora que oscurezca. Es gratuito y son 20 minutos para español y 20 minutos para inglés. Es igual que en Mérida, ¿no? Lo proyectan todas las noches sobre el Museo del Mundo Maya. Y Zamal también ya lo tiene. Realmente hay pocas ciudades ya que no tengan su videomapping, o que no haya varios edificios que tengan un videomapping. Es una cosa de la que creo que debemos insistir, porque pues no solamente te cuenta rápidamente la historia de una ciudad, sino que te la cuenta de una manera muy atractiva y viendo un edificio histórico, ¿no? Sí. Muy bien. Le iba a preguntar algo a Miguel Ángel, pero se va a tomarlo todo el tiempo que nos falta. No, simplemente me llamó la atención que en la aplicación metan a Diego de Mazariegos, que en la aplicación que tienen, en la app que hicieron, metan a Diego de Mazariegos como guía de turistas, ¿no? Porque pues es el fundador de la ciudad y nadie les criticó esa falta de respeto, vamos a decir, o Pues, ese atrevimiento. no, se platicó con el Consejo de Crónica, hablamos con el ayuntamiento y todo, y era un personaje que de entrada pues no tenía una propiedad intelectual para no hacer uso de él. Estábamos entre él y Fray Bartolomé de las Casas. La idea era que la gente conociera realmente la historia por un personaje que haya influido. Se había pensado en Fray Bartolomé de las Casas para que la gente comprendiera el papel que tuvo realmente un poco más objetivo y no como a veces lo crucificamos o lo sobrevaloramos. Pero al final, cuando se hizo un estudio de mercado, hicimos un levantamiento en la población, porque primero nos interesaba que la gente de San Cristóbal opinara. Nos dimos cuenta que más del 40% de la población decía que el fundador de la ciudad era Fray Bartolomé. El 5% sabía que era Diego de Mazariegos y el 55% restante nos dijo barbaridad y media, ¿no? Y otros no sabían. Entonces, al hacer esto, pues nos dimos cuenta que a lo mejor el personaje que tenía que ser el guía era el que había fundado la ciudad, ¿no? Mostrar dentro de sus límites de 16 cuadras, porque la aplicación solo abarca 16 cuadras del centro histórico, qué había trazado, por qué lo había trazado y por qué lo había hecho así. Porque es algo muy curioso, él no tenía estudios, era un burócrata desempleado, que se limitaba a ser escribano, ¿no? Y de la noche a la mañana tuvo que hacer un trazo como su cabeza le dio. Entonces tratamos de que él fuera básicamente el guía de turistas. Pues está bien, es buena la idea. Si lo hiciéramos en Veracruz, tendremos que poner de guía de turistas a Hernán Cortés. Bueno, Julio, tú has sido, aparte de que estuviste 12 años en la Sociedad de Geografía y que conociste todo el país extensamente, también fuiste embajador de México en varios países. Entonces debes de tener una idea muy clara de lo que en los diferentes pueblos significa la identidad, ¿no? Y cómo está eso vinculado a la historia. Sí, yo creo que es muy importante lo que aquí hemos estado escuchando, y es precisamente lo que decía yo, mi primera intervención. La historia y la crónica, que es la historia del contemporánea, se la debemos de dar accesible a los turistas. Si el rollo, como dicen, es muy pesado, el turista pierde interés. Pero si es una cosa viva, como los mapping, como el ver distintas textiles, el recorrer distintos lugares cercanos, todo eso sí le llama la atención, pero hay que ponérselo en contexto, porque si no se van con la idea de que eso lo hicieron la semana pasada o de que está así desde que se realizó la obra, ¿no?
Es decir, hay que poner en contexto lo que se le va enseñando al turista para que el turista se beneficie más de la propia visita, ¿no? Que el lugar es atractivo físicamente o el lugar es atractivo religiosamente, pero si lo ponemos en el contexto histórico, le ayudamos mucho al turista a entenderlo y hasta reflejarlo en lo que es su tierra de origen, porque vienen sabiendo muy poco. Mencionabas las cuestiones fuera del país. Bueno, la ignorancia que hay de la realidad de nuestro país es, como dicen los chavos, enciclopédica. La verdad de las cosas es que el que viene de turista viene porque le dijeron que es muy bonito, que porque va a haber cosas muy bonitas. No le explican cómo eso es parte de la construcción de este país y es también resultado de la evolución que ha tenido el país y de las dificultades con las que hemos tropezado para llegar hasta donde estamos. Entonces, a mí me parece que estos esfuerzos que acabamos de escuchar, que se hacen vincular a los niños, el videomapping, el conjuntar objetos históricos o representativos de la historia, ayudan mucho a que el turista se vaya con la verdadera impresión de qué es lo que es nuestro país. Y los turistas de otras partes de México aprenden lo que es la realidad del lugar que están visitando y lo pueden comparar y evaluar con relación a lo propio. Yo siento que esta mezcla que se ha estado estimulando con la reunión es muy importante. Y la identidad es muy importante, ¿no? La identidad. Claro, o sea, pero sabes que cuando vas a Yucatán se visten de guayabera y que cuando vas a Monterrey se ponen su sombrero. Sí, bueno, tienes peculiaridades locales, pero la identidad te lo da el conocimiento no del terruño donde vives o donde te criaste, sino el visitar desde Monterrey, visitar acá y entender que tiene un papel fundamental toda la península en lo que es hoy México y en cómo llegó a ser lo que es. Monterrey es una ciudad relativamente nueva, aunque fue un presidio muchos años en la época colonial, pero como ciudad, como gran ciudad, es del siglo XIX para acá, de finales del XIX. Y entonces ellos sienten que ellos están haciendo cosas y el resto del país no. Cuando recorren para acá se dan cuenta de que hay otras formas, otras necesidades y mucho conocimiento que deben incorporar al suyo y que lo pueden aprovechar. Que lo pueden aprovechar. Sí, Mark Twain, el escritor americano Mark Twain decía, yo no viajo para cambiar de lugar, viajo para cambiar de ideas. Fíjate qué buena frase, realmente. El asunto de cambiar de ideas es enriquecer las propias, corregir los errores, porque si uno no conoce la realidad del país o de la región o del pueblo que visita, nada puede hacer por mejorar a sí mismo y por mejorar su imagen del país o poder proyectar adecuadamente el país. Hay gente a la que cuando viaja por el mundo le preguntan cosas sobre México que ignora totalmente porque es de la región norte y no tiene que ver con la centro o del sur. Y por eso el darle las cápsulas de historia y ubicarlo en el tiempo al turista es muy importante y la prueba de ello es el éxito que tienen todos estos esfuerzos. Y tomarlos desde la juventud es de la niñez, en el caso de Campeche es fundamental porque a la gente hay que enseñarle a interesarse en las cosas. Si todo es fútbol, estamos perdidos. Bien, pues tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Una pregunta. Muchas gracias. Fernando, me limitas, pero sí, la haré.
que va en torno a una anécdota que tuve también con un guía de turistas que nos comentó que el autor de la escultura que está en Guanajuato, un español que ya había fallecido, se lo hubiera creído si no hubiera sido porque la noche anterior nosotros cenamos con él, con Carlos Terrés. Entonces eso a mí se me hizo en cierta manera chusco, pero grave. Y la pregunta va, ¿cómo actualizar desde el cronista, cómo se actualiza para ir permeando su trabajo hacia el guía de turistas y que precisamente el visitante no se lleve una falsa información? Y una rapidita, ¿cuántos cronistas son? Ahí me quedo, gracias. ¿Cuántos cronistas son? Creo que tú. ¿Sobre cuántos cronistas sabemos en el país? ¿Cuántos países? Mira, aproximadamente calculamos que hay entre 700 y 800 cronistas nombrados en el país. Pero eso es un cálculo porque estamos haciendo apenas el Registro Nacional de Cronistas. Entonces, por el número de entidades que llevamos, calculamos que vamos a terminar entre 700 y 800 cronistas. Bueno, sobre la actualización, es nunca dejar de investigar. O sea, nunca, hace un rato lo dijeron, no hay historia absoluta, no hay verdad absoluta. Hoy podemos tener una fuente que nos habla de un evento histórico en una comunidad, en cualquier época de esta ciudad, como en el caso de Valladolid, de la Guerra de Castas. Y bueno, la fuente siempre ha sido Serapio Vaqueiro, por decir algo. Pero sin embargo, en tiempos recientes sale otra publicación de alguien que logró encontrar documentos más nuevos y entonces, bueno, pues desmitifica un poco todo lo que se ha contado anteriormente. Entonces yo creo que es estar siempre en la búsqueda de la información. Yo en lo particular lo que siempre aconsejo son las fuentes primarias. Yo sí escucho a la tradición oral, pero le tengo cierta reserva. De la tradición oral me baso para investigar más allá, documentando y respaldándome en archivos históricos. Esto hablando de la historia remota, pero la labor del cronista no solo es registrar el pasado, o sea, y estar difundiéndolo, también es registrar lo que está pasando en este momento en su ciudad, ¿no? Él va a ser el testigo y el informador de lo que los próximos van a difundir, ¿no? Es mi opinión. Gracias. Alejandra Pérez, de Clase Turista. Preguntarles de qué manera se le enseña al viajante, al turista, que pueden recurrir a ustedes los cronistas, que no nada más hay guías de turistas, y de qué manera también el cronista está trabajando, bueno, pues con las asociaciones o con los colegios de guías de turistas para que en efecto pues nos den la historia real. Nada más. Sí. Yo creo que le dan nos dan la historia que inventan porque el turista lo pide información, pide poner en contexto las cosas. Y si el guía de turistas no tiene formación y no tiene actualización de lo que va evolucionando, el conocimiento siempre está en crecimiento. Y si no se le incorpora constantemente a él, contesta lo que cree que la gente quiere oír y por eso inventan cosas muy fantasiosas y por eso dicen mentiras muy elaboradas y muy obvias para los que están en ese lugar, ¿no? ¿Cómo se le ocurre decir esa cosa? Bueno, se le ocurre porque es lo que cree que el turista quiere oír y entonces el turista se lleva una mala impresión de nuestro lugar porque una persona no tuvo la información adecuada. Ese es el que tenemos que esforzarnos por darle historia, pero tampoco atiborrarlo, volverlo un especialista. Cosas concretas, breves, son muy importantes. Te voy a contestar en el caso de Campeche. Generalmente la Secretaría de Turismo del Estado, del Gobierno del Estado, va actualizando permanentemente a sus guías. Te pongo un ejemplo. Yo formo parte del patronato de la ciudad. El patronato de la ciudad tiene a su cargo los tranvías
que hacen recorridos por la ciudad. Acaba de haber un cambio de directiva y me habló la nueva directora y me dijo, hoy, bueno, en Campeche me dicen Pepín, y ella me dice, oye Pepín, me dice, quiero actualizar a mis guías porque oí comentarios de que a la gente ya no le está gustando lo que están diciendo. Entonces, eso implica que nosotros veamos el guión que están manejando, planteemos una nueva propuesta precisamente para eso. Vamos a ver si está actualizado, si realmente la información que están presentando es fidedigna, obviamente sin caer en fechas, porque las fechas son muy aburridas. Yo soy malísimo para las fechas, y eso que soy historiador, pero sí tratar de sacar la esencia de la ciudad, sacar la esencia de nuestra historia, y que sea lo que los guías que hacen estos recorridos en los tranvías y en el camión que recorren toda la ciudad, sean en una forma permanente, y eso se va a plantear ahorita que yo regrese, precisamente esperando la temporada de verano, que es cuando tenemos el mayor número de visitantes. Les tengo que recordar que Campeche no tiene playas como el Caribe, pero tiene una historia y nosotros y la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado lo que quiere es vender la ciudad. O sea, nuestro objetivo es vender la ciudad, y ahorita, por ejemplo, se los comento, se abrió un museo, el único en todo México, que es un museo subacuático. En todo lo que es la parte de Campeche hay muchos hundimientos de barcos, y entonces se encontró un barco, el Santa Catalina, etcétera, etcétera, con una enorme colección de oro, con esmeraldas, etcétera, etcétera, y todo eso, en lugar de llevárselo a la Ciudad de México, se consiguió recursos por el Gobierno del Estado y hizo un museo subacuático. No es que esté bajo del mar, sino que es todos los tesoros que se han encontrado frente a las costas de Campeche, y se está presentando en ese museo. Y ahorita, por ejemplo, está igual, ustedes saben que una de las joyas que siempre está presumiendo México por todo el mundo es la máscara de Calakmul. Ahora se le está haciendo un espacio en la Soledad, uno de los museos, y ya no se va a permitir la salida de la máscara de Calakmul, porque hace 10 años que no está en Campeche, está paseando en Berlín, estuvo en China, estuvo en tantos lados, y entonces el Gobierno del Estado decidió que eso se tiene que quedar en Campeche, porque mucha gente va al museo preguntando, ¿dónde está la máscara de Calakmul? No, pues está en China, no, está en París o está en Berlín. Entonces, ahora no, se le adecuó, se consiguieron recursos para hacer una sala exclusivamente para los tesoros de Calakmul, pero además con pura tecnología de punta para invidentes, para personas discapacitadas. Un invidente va a poder entrar y ver la máscara de Calakmul, entre comillas, todo en forma tecnológica. Entonces, hay un proceso de innovación, y precisamente pues ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, y forma parte también de este patronato de la ciudad en la cual yo formo parte, que es, como dijo el maestro, es estar constantemente capacitando, porque de una u otra manera un guía puede ser guía 20 años y repetir exactamente el mismo discurso. Entonces, la idea es en forma continua dar estos cursos y certificado. Generalmente se certifica a través de Sectur, insisto, y a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Sí, bueno, yo quiero abundar un poquito en esto porque yo doy cursos para certificar guías de turistas en Cancún y también en Valladolid para revalidar horas de los guías de turistas. Entonces, precisamente el Sectur y el INAH, que son los que les validan sus credenciales, les piden constantemente que estén actualizándose, y ellos originalmente pues acudían a las universidades que tenían esta pues concesión de tener los cursos, los diplomados para certificar guías, pero actualmente ya es un poco menos estricto y ya permiten que los cronistas de los lugares que a ellos les interesan les puedan dar el curso, siempre y cuando inscriban los cronistas la investigación y esté bien fundamentada
y entonces se los toman como bueno, se los revalidan como horas. O sea, vale por horas de las que tienen que revalidar anualmente, ¿sí? Entonces, de esta forma, ellos se enteran de la parte de la historia. Ahora, algo sumamente importante que hemos podido comprobar, por ejemplo, en Valladolid, es que no solamente lo histórico, sino a veces hasta la historia, lo histórico rígido o de eventos representativos, sino a veces la historia chusca. Yo, por ejemplo, tengo una parte que le llamo arquitectura indiscreta y que, bueno, le gusta mucho a la gente porque los paro frente a un edificio y si la casa no tiene gran valor histórico arquitectónico, pero sí les cuento alguna anécdota de lo que pasó con la familia adentro de esa casa, pues les llama mucho la atención, o el crimen de los alcaldes dentro de la iglesia, etcétera. Entonces, bueno, son historias reales, fidedignas de la historia reciente de la ciudad, que algún día van a ser historia lejana, pero que la están compartiendo ya con los guías. Y eso es lo que les llama la atención y les gusta, más que estar escuchando, esto es una columna estípite o salomónica, o se construyó en el siglo XVIII y es barroco, no. O sea, sino salpicarlo con información contemporánea también, o con algo de leyenda, ¿no? Bien, a mí me gustaría comentar, para terminar, que los guías de turistas no son los únicos enemigos de la precisión histórica. Yo me senté en esta mesa más que como director del foro, como cronista de la ciudad de Cancún, y les quiero platicar que históricamente no sabemos qué día se fundó la ciudad de Cancún. No hay un día en donde podamos decir precisamente se reunieron las autoridades, hicieron una acta de fundación y la ciudad ya quedó constituida. No existió eso en Cancún, pero un alcalde decidió que teníamos que tener una fecha de fundación. Entonces, inventaron, no hay otra palabra para decirlo, que el 20 de abril de 1970 habían llegado las primeras máquinas a Cancún y dijeron, ese día se fundó Cancún, ese día se fundó Cancún. Lo pusieron en un acuerdo de cabildo y se acabó contra la historia y ese día es el día que se celebra la fundación de Cancún. Bien, les quiero dar las gracias a mis compañeros de panel por haber estado aquí, Julio, José Manuel, Carlos. ¿Una pregunta más? ¿De la secretaria? Ah, pues de Gracias. la secretaria la tenemos que aceptar. Sí, tengo una pregunta. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta que es doble. La primera es que quisiera que nos diera cada uno de los presentes una recomendación de lo que no debemos hacer, porque deben tener mucha experiencia en las cosas que se han intentado, se han tratado de hacer y que por alguna razón no ha funcionado, y que nos den una recomendación sobre lo que no debemos hacer. Y la segunda es precisamente que nos digan cuál es el primer paso o el primer deber, la primera acción que tendríamos que realizar, ambas cosas, para que fusione correctamente la crónica, la historia, la crónica con el turismo. Gracias. Bueno, lo primero es no tratar de atiborrar al turista de información histórica, pero tampoco darle versiones fantasiosas de la historia. Hay que procurar que los folletos, las notas que se distribuyan, los materiales audiovisuales que se repartan o que se proyecten fuera de esta zona, reflejen las cosas lo más cerca posible de la verdad y dicho con sencillez. El otro problema es que si se lo damos a un historiador que se ponga a escribir todo farragoso, no, los cronistas son mucho más eficientes en eso. Yo mencionaba lo de que Tulum fue la primera ciudad que vieron los españoles. Nos enteramos de eso porque por 1880 y tantos apareció por ahí un libro que escribió una crónica del viaje que hacía ese barco y señalaba Cancún y por la latitud que daba era Tulum. Entonces creo que es una buena lección. Se pierde la historia
si no se mencionan las cosas fundamentales y si no se ponen en una forma tan atractiva que motiven al turista a interesarse en conocer más y en complementar ese conocimiento. Yo le voy a dar una recomendación. Para los gobiernos, tanto estatales como municipales, la historia y a veces la cultura no es muy importante. Yo siempre en los discursos, yo soy cronista hace 15 años. Cuando a mí me dieron la oficina del cronista en Campeche, absolutamente nadie sabía lo que era un cronista o lo que hacíamos nosotros como cronistas. Ahora tengo una oficina consolidada, que todo el mundo en Campeche ahora quiere ser cronista. Yo les digo, y lo he dicho en los discursos y aquí lo repito, que es tan importante es hacer una calle, tan importante es poner luz, como tan importante es hacer historia. Yo siento que Chetumal, yo he leído bastante, bueno, pues he leído, Chetumal históricamente parece ser que no tiene historia, pero sí tiene historia, y una gran historia, como un punto para detener el avance de los ingleses, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener una buena historia o construir a buenos guías de turistas? Fomentar los archivos históricos, fomentar una hemerografía, rescatar todas las fotografías que existen y armar un archivo fotográfico, que es lo que yo he hecho. Nosotros yo he fomentado tanto en el caso de la crónica, casi 4,000 fotografías de Campeche, desde un niño hasta imágenes de la ciudad. Y eso, difundirlo. Y la gente, los que están estudiando, no sé, supongo que acá hay escuela de turismo, no sé si haya, o los que sean guías, que estudien eso. Y de ahí ir fomentando, y además algo muy importante, y me voy a retomar el eslogan que hace nuestro gobernador: presuman Chetumal. Quintana Roo no es Cancún, Quintana Roo no es Playa del Carmen, esas son ciudades nuevas. Ustedes tienen Felipe Carrillo Puerto, que antes era Chan Santa Cruz, que hay que fomentar, ¿sí? Su historia, la cruz parlante, etcétera, etcétera. Fomentar Chetumal como payobispo, la importancia que tuvo, fomentar toda esta zona, incluyendo Campeche, lo que fue el chicle, la historia del chicle, de los chicleros, lo que hacían. Eso es la historia y eso a la gente le gusta. Qué padre ir aquí a un museo en la cual se hable de la historia del chicle, ver quién tiene fotografías. Ahorita hay muchas tecnologías en las cuales se pueden reproducir. Yo he conseguido fotografías de Campeche que me las prestan y después se las devuelvo porque ya están digitalizadas. Y les voy a decir algo que funcionó en Campeche para rescatar fotografías antiguas de familias. Se hizo un concurso de fotografías, se puso un determinado número de años y nos llegaron N número de fotografías de gente que te las tenía guardadas y pusimos, el premio era 5,000 pesos. Eso se hizo hace muchos años. Y cantidad de gente sacó de sus baúles fotografías de su abuelito, fotografías de la ciudad, y se hizo con fotógrafos profesionales y se seleccionó la foto más antigua, y fue una foto de 1911 donde están inaugurando el primer monumento a Miguel Hidalgo y se ve allá una banda de guerra. Eso nos hizo que el archivo histórico del municipio se enriqueciera con fotografías que no tenía. Entonces, yo creo que hay muchos mecanismos, ¿sí?, que a nosotros nos ha funcionado y que yo creo que Quintana Roo, y en este caso Chetumal, lo puede hacer. A mí me regalaron hace mucho tiempo, y estaba yo comentando el otro día, un libro extraordinario que hizo, no sé
es un autor de acá, creo que es don Santiago, sobre el Janet, sobre el huracán que hubo en Campeche, que lo destruyó todo. Bueno, esa es parte de su historia. Eso a un guía a una gente que venga a hablar del Janet y llevarlo quizás a un lugar donde estén las fotografías, es impactante. ¿Sí? Entonces, yo pienso, es una sugerencia de que a nosotros nos ha funcionado, ¿va? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños estos que hacemos, los llevamos o se llevan a sitios donde hay fotografías y les digo, miren, esta es la historia de Campeche, miren, esto es esto, miren, no tanto echar rollo, es hacer esto, vean esto, ¿sí? Y insisto, y yo lo digo en Campeche y creo que me han hecho caso los funcionarios porque me han apoyado. Yo se les digo, una calle es perfecto, meter agua potable es perfecto, pero una ciudad sin memoria no es nada. Y cuando hablo de la memoria, estoy hablando de la memoria escrita, de la memoria fotográfica, de la memoria hemerográfica, ¿sí? Porque ahí está lo que hacen. Mire, yo tengo una revista en el ayuntamiento, que es la revista que se llama Lienzo, en la cual combino historias, leyendas, gente que escribe sobre la ciudad. Pero una sección es todas las actividades que organiza el ayuntamiento, DIF, cultura, servicios públicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque esa información, en 50 años, una gente que quiera saber qué es lo que hacía el ayuntamiento en el año, yo entré en el 2010, ahí está. Eso es historia, ¿sí? Y eso es lo que hay que hacer. Y lo importante es que el gobierno o los gobiernos, ya sea estatal o municipal, apoyen a sus historiadores, apoyen a sus cronistas, apoyen a los que están tratando de preservar algo muy importante que es la memoria de una ciudad o la memoria de un estado. Y eso yo creo que le va a funcionar. Gracias. Bien, perdón. Pues Marisol, ¿qué te puedo decir? Es mi madrina además en la incursión turística. Yo era arquitecto, historiador y de repente me invitó a incursionar en el sector, precisamente en los diplomados para certificar guías de La Salle, y así empecé mi incursión en el área turística. Pues bueno, en mi experiencia de lo que he vivido yo en la ciudad de Valladolid, una recomendación muy importante no es dejar todo en manos de los historiadores y de los guías. Hay que involucrar a la sociedad civil, o sea, hacer archivos, tener cronistas, tener historiadores. Todo eso no tiene sentido si no se difunde. Si la sociedad civil no se entera de su historia y no la cuenta, al turista le encanta escucharlo de la gente, les encanta entrevistarlos, platicar con ellos. El yucateco de por sí tiene la costumbre de estar muy orgulloso de su historia y la cuenta, a veces no la cuenta fidedignamente, pero eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Valladolid, yo tengo en mi Facebook, que me di cuenta que es una forma de llegar a la juventud que no leen ni el periódico ni nada. Yo hago un artículo que se llama Lo que todo vallisoletano debe de saber, y hago más efeméride que la que hace el ayuntamiento. O sea, todos los eventos importantes de la historia reciente y antigua de Valladolid, las recreo, se las cuento en breve, ¿sí? He aprendido a ser breve con los jóvenes, porque no les gusta el texto, les tengo que poner imágenes, figuritas, ¿sí? Para que les llame la atención, y es verdaderamente interesante porque me consultan, me preguntan, y entonces cuando el turista se acerca a ellos cuentan su historia, o sea, ya la cuentan con mayor certeza de una verdad histórica, ¿no? Pero además con un orgullo de identidad, o sea, porque a veces, en la escuela te enseñan la historia oficial global, pero la microhistoria de tu comunidad normalmente no te la enseñan. Entonces yo siento que es muy importante involucrar a la sociedad civil
en los proyectos. Valladolid, para cerrar esta intervención, Valladolid, cuando se empezó a trabajar el primer rescate de imagen urbana, empezaron a decir que era para el turismo. Bueno, pero eso es lo que quiero decir. Se empezó a decir que era para el turismo, cuando el eslogan que habíamos diseñado la administración anterior era para recuperar nuestra identidad histórica, nuestra identidad cultural. Se habían dejado incluso toda la información. Y no, empezaron a decir para el turismo, para el turismo, para el turismo. 2 años después empezaron a despintarse las fachadas y el ayuntamiento empezó a decir, oye, pues pinta, te doy un reconocimiento. Decían ellos, ¿y yo por qué? Si lo hicieron para el turismo, que me la pinten los hoteleros y los restauranteros, ¿no? Entonces, si no hacen suya esa dinámica que quiere llevar la oficina de turismo de la ciudad a su propia ciudad, digo, hacia el camino que los llevan, no funciona, no tiene éxito. Tiene que formar parte de esto la sociedad civil. Yo voy de volada también. Tengo una experiencia muy bonita que quizá pueda servir. Yo no sabía nada de museografía y cuando empezamos a hacer el museo fue algo muy divertido porque empezamos a juntarnos historiadores mucho mayores que yo y planteamos el tema, eran 480 años, ¿no? Y todo el mundo sacó un montón de libros y me empezaron a llevar un montón de hojas con fechas, nombres, fechas, nombres, fechas, nombres. Y era tanta la información que de entrada no entraba en la sala. Y cuando yo la empecé a leer, pues se me hizo muy interesante, pero cuando se la pasaba a mi papá para que la viera o a mi mamá me decían, oye, qué aburrido, o nada más veían el título y ahí lo dejaban. Entonces hicimos una selección de temas, lo acotamos, pero teniendo la selección de temas, lo chistoso es que se lo dimos a un cuentista, a una persona de literatura, y agarró los temas y los redujo a 3 líneas de Word. Y dice, es que no necesitas esto, y nos dejó 3 líneas de Word. Y teniendo ya el ensayo de 20 hojas en 3 líneas de Word, con un texto tipo cuento, pero apegado a todo lo que ya traía el historiador, se lo presentamos a niños, hicimos un focus group, que eso fue el éxito. Sentamos a niños de primero, segundo, tercero y cuarto de primaria y les presentábamos la información. Cuando yo iba a las escuelas a narrar un programa de leyendas, les presentaba 4 o 5 anécdotas de lo que traía el cuento, o el cuentista nos había presentado, y veíamos dónde los niños reían más y dónde los niños empezaban a voltear para todos lados cuando se leía. Así seleccionamos los temas del museo, con textos pequeñitos, a lo que los niños les gustaba, y los adultos somos niños también. Cuando vemos un texto muy grande no lo leemos ni siquiera nosotros los adultos. Entonces eso del focus group con niños nos sirvió muchísimo, a tal grado que los primeros visitantes de nuestros hoteles eran los locales, y lo decía con la gente de las comunidades que llega a tomarse fotos ahí, encuentra sus trajes, encuentra qué significan y les llama mucho la atención. Hay que trabajar para la gente local, que el local se identifique con ello, pero sobre todo hacer un lenguaje dinámico. La historia no solo es para los historiadores, la historia es para toda la gente, y aparte la historia no la hacen los historiadores, que eso es un punto muy importante. La historia la estamos haciendo todos los días. Entonces creo que ya para complementar, el lenguaje y la manera en cómo se puede enfocar, y aparte algo que no venía en este foro, el marketing que le demos es lo que va a ser pues el mejor éxito para toda esta parte de turismo. Muy bien. Pues gracias otra vez a mis colegas cronistas. Aquí están representadas ciudades que tienen mucha historia, por lo menos 400 años cada una: San Cristóbal de las Casas, Valladolid, Campeche, no digamos la Ciudad de México, y de Huixquiluca. Así es. Las ciudades nuevas, modernas, tenemos que aprender de la historia de las ciudades antiguas de México. Gracias, muchas gracias.